Fíjese, le cuento que en Iztapalapa diariamente son procesadas de 1,000 toneladas de basura con una de las plantas compactadoras más grandes de América Latina. La delegación Iztapalapa recibe diariamente alrededor del 10% de las 13,000 toneladas de basura que genera la Ciudad de México. Y es que ahora cuenta con la segunda fase de la planta compactadora de basura, con lo cual entre fase 1 y 2 erradican cerca de 1,600 toneladas al día. Esta tiene una capacidad de 1,000 a 1,200 toneladas por día. Es una de las plantas más grandes de América Latina. La segunda fase de la planta, realizada por la empresa Cemex en colaboración con el gobierno de la ciudad, tuvo un costo de $7 millones y tiene como objetivo separar los residuos por su valor calorífico, es decir, plásticos, madera, hule, textiles, papel y cartón, que representan el 85% del total para ser convertidos en combustible. Ese valor calorífico se lo llevan en pacas, cada paca pesa 1 tonelada aproximadamente y esas pacas se van a la planta de Cemex que está en Tepeaca para fabricar el cemento de la cementera. Y es que tras la negativa del gobierno del Estado de México de continuar recibiendo la basura de la capital en sus rellenos sanitarios, la ciudad busca otras alternativas más económicas y ecológicas. También vamos a sacar una licitación para hacer una planta de biodigestión de 2,000 toneladas y estaríamos hablando de la planta de biodigestión más grande del mundo. Y bueno, pues con estas tecnologías vamos a reducir significativamente en más del 80% lo que estamos enviando hoy a rellenos sanitarios. Jesús Arias en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.